Bueno, saludos, bienvenidos a este diplomado del adulto y del adulto mayor. En esta sesión vamos a hablar sobre definición, datos y conceptos prácticos en todo lo que tiene que ver con el enfoque de discapacidad para el adulto y el adulto mayor. Pero en un primer momento vamos a hablar de bases y conceptos de lo que es el envejecimiento como proceso normal y fisiológico del cuerpo humano, desde una visión desde el ciclo vital, y para poder enlazar y entender un poco más cómo es la función cognitiva una vez uno entra en la fase pues, del adulto mayor. Este es un preámbulo, o mejor, esta es una conferencia que está enlazada con otra que vamos a hablar ahora, más tarde, que va a ser la parte ya del enfoque en discapacidad de la persona adulta y adulta mayor que tenga algún tipo de deficiencia, limitación o restricción en la participación. Bueno, entonces vamos a empezar con todo lo que es unos conceptos generales sobre qué es el envejecimiento y por qué hay que estar involucrado pues, en este diplomado de CONNACER con la Alcaldía de Medellín. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Suárez, yo soy médico, soy docente de varias instituciones educativas, soy coordinador de la línea de investigación en discapacidad del Grupo de Salud Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allá también soy docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina, soy docente de posgrado en la Universidad CES y soy docente de posgrado en el módulo, o mejor, maestría en Ingeniería Biomédica en el Instituto Tecnológico Metropolitano, y ejerzo mi parte práctica o clínica en la IPS SOLAS, que es una IPS centrada en la salud del adulto mayor. Bueno, entonces la vejez es una etapa normal o una etapa fisiológica dentro del desarrollo del ser humano, hace parte del ciclo de vida. Por lo tanto, hay que tener presente que así mucha parte social, mucha parte periodística y en algunos otros sectores vean en el envejecimiento como un proceso patológico, un proceso anómalo, en ciencias de la salud y en la parte más esencial de la biología, no es así. Realmente el envejecimiento es parte de la vida común y corriente, es una porción, un periodo más dentro del ciclo vital y por lo tanto no es sinónimo de enfermedad. Pero también hay que tener presente que si bien es un proceso fisiológico normal del común vivir, del ciclo vital, hay una serie de características de salud y de funcionalidad que hay que tener presente, porque hay algunos cambios que son en un límite considerados normales o como tal una adaptación del proceso del ciclo vital, y hay otra línea muy delicada en donde ya muchos de esos cambios ya pueden entrar en un rango que uno puede considerar patológico o anómalo, y por lo tanto hay que hacer una serie pues, de intervenciones y evaluaciones. Este tema es importante hablarlo porque desde una visión de la salud pública, uno de los retos actuales, no solamente a nivel de Latinoamérica, no solamente a nivel de país como Colombia, sino ya a nivel mundial, es el envejecimiento poblacional. Posiblemente muchos de nosotros y de los que estamos cursando este diplomado o los que trabajan con personas adultas, tienen esta parte epidemiológica, es decir, hay una inversión, ahí está invertida lo que es la pirámide poblacional. ¿Eso qué significa? Que cada vez la base se empieza a estrechar, que la base generalmente es dada por niños y adolescentes, y ha ido estrechándose la base de la pirámide poblacional por un fenómeno que es el control pues, natal, y de igual manera ha disminuido la tasa de natalidad. Y paulatinamente los países han empezado en un proceso de envejecimiento, es decir, dentro de esa pirámide cuya base ya está más estrecha, empieza a aumentarse lo que es el vértice de la pirámide, es porque cada vez es más frecuente que las personas adquieran una expectativa de vida mayor o logren una expectativa mayor, y por lo tanto aumenta pues la población por encima de los 60, 65 años. El proceso de envejecimiento, como ya lo mencionamos al inicio, es un proceso fisiológico, es un proceso normal, hace parte del ciclo vital, pero es multifactorial.
Multifactorial se refiere a que es el resultado de un cúmulo de eventos paralelos interactivos, no solamente biológicos, sino también genéticos y también ambientales y todo lo que es la parte personal. El envejecimiento, hay un proceso que ahorita lo vamos a mirar, un envejecimiento del organismo. Los sistemas que conforman nuestro cuerpo experimentan por un factor genético y un factor fisiológico, un proceso de envejecimiento, es decir, un proceso, podríamos decirlo, de desgaste, pero no en el término malo, es un desgaste funcional que experimentan ya sea los órganos y los sistemas. Todo eso está controlado por la genética y también por esa interacción con el ambiente. Dentro de esta justificación de por qué hablar del tema, miren por favor acá y analicemos este documento de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos muestran muy concretamente cómo ha ido aumentando la población mundial con una edad mayor o igual a 60 años. En el año 2000, la población mayor a 60 años era el 10% poblacional, es decir, más o menos unos 650 millones, pero miren lo que ha pasado en los 25 años, o sea, 2025, y lo que va a pasar a 2050. Hay un incremento, como ustedes están viendo, en la prevalencia, y la idea es que el dato proyectado 2050 va a ser de más de 2.000 millones de personas con una edad superior a 60 años. Esto no es nada más que la parte gráfica de lo que estamos discutiendo al inicio, de la inversión de la pirámide poblacional, es decir, cada vez la base que es más infantil se estrecha y se empieza a aumentar, es el vértice de la pirámide, que es la población mayor a 60 años. Y Colombia no se queda atrás. Esto es de un documento de Misión Colombia Envejece. Este documento se puede descargar de manera gratuita en internet, Misión Colombia Envejece. Y tenemos un paralelo de lo que ha pasado en Colombia. Tenemos arriba lo que ha pasado en Colombia en el año 85 a 2015 y lo que va a pasar a 2050 en población mayor a 60, y el mismo análisis pero en población mayor a 80 años. Entonces, como ustedes pueden apreciar, en el año 85 la población de 60 años o más en el año 85 era de 2 millones y mayores de 80 años en esa época era 180.000. ¿Qué hemos visto? Que ya a 2050 se va a incrementar pues la cifra, vamos a pasar de 2.2 a 14 millones de 60 años, y de 80 años va a llegar a 3 millones. Quiere decir que por primera vez en la historia, como lo dicen los documentos de la OMS y de la ONU, es primera vez en la historia humana en donde 3 generaciones, incluso hasta la cuarta, se pueden convivir y se pueden conocer. Eso antes no era así, normalmente era 1 o 2 generaciones como máximo, es decir, uno lograba conocer a su padre, máximo al abuelo, y ahora es frecuente que fuera del abuelo se pueda conocer hasta los padres de sus abuelos, es decir, estamos conviviendo 4 generaciones simultáneamente en el mismo periodo de tiempo, y es por ese aumento la expectativa de vida. La Organización Mundial de la Salud tiene como una prioridad hablar de esta temática. Esta temática no puede quedar, como uno dice, en el tintero o no prestarle atención, no. Todas las especialidades médicas, todas las especialidades y profesionales de la salud tenemos que estar pendientes de esta temática, porque cada vez es más frecuente que en nuestros consultorios, en los hospitales o clínicas, uno atienda a este tipo de población. La OMS empieza a hablar que si bien hay una inversión de la pirámide poblacional, hay que hablar de 2 temáticas: el envejecimiento activo, que para algunos también se le llama envejecimiento saludable, y la contraparte del envejecimiento activo sería el envejecimiento patológico. Ahorita vamos a hablar un poco sobre ese concepto. No es compartido por todos los profesionales de la salud esta terminología, pero sí es claro que la OMS se aprueba y acepta y promueve el término de envejecimiento activo o envejecimiento algunos funcional o envejecimiento saludable. ¿Cómo lo define? Es un proceso de aprovechar al máximo toda oportunidad para un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida. El objetivo es extender la vida y la calidad y la esperanza de vida en edades avanzadas. Quiere decir que esto, desglosándolo desde la OMS, ellos mencionan que el reto actual en la población mayor a 60 años, y si nos vamos ya a mayores de 80,
es que continúen siendo físicamente activos y fuera de eso socialmente activos y también cognitiva y mentalmente activos. Es decir, el envejecimiento no es un estado quieto de reposo, sino que realmente debería ser un estado activo de socialización y realmente ya con todo el bagaje de experiencia, un aprovechamiento social de esta población y estas personas. Quiere decir que acá empiezan a hablar de actividades cada vez más, hay que promover la recreación en el adulto mayor. Hay que continuar con todas las actividades de carácter voluntario o remuneradas o no remuneradas en esta edad. Hay que promover la participación en actividades culturales y sociales. Incluso también ya se habla de actividades educativas para el adulto con unas estrategias adaptadas y promover siempre su rol en su vida diaria familiar y en la comunidad, es decir, actividad, que sigan siendo funcionales. Entonces la OMS empieza a desglosar esta temática desde esta vista, desde esta óptica. Envejecer bien ya es una prioridad en salud pública, y no solamente ya desde la salud pública, sino desde las definiciones actuales de salud, que van más allá de una condición corporal y se convierten más en conceptos de bienestar. Entonces, envejecer bien es un reto de la OMS. Otra de las estadísticas que se muestra es la siguiente, esta es una de las realidades: la población mundial de 60 años o más es de 650 millones y se calcula que para 2050 vamos a llegar a ser 2.000 millones de personas mayores a 60 años. En los países desarrollados, entre un 4 y 6% han sufrido algún tipo de maltrato en su entorno familiar. Esta temática, si bien hay que enfocarla principalmente desde una visión positiva, es decir, desde la parte funcional de envejecer, desde un envejecimiento activo, saludable, hay que hablar en una situación que no solamente es de Colombia, es una panorámica mundial, pero se ha visto que a mayor edad o en los extremos de la vida es donde hay mayor susceptibilidad a todo lo que es maltrato, abuso, y empiezan a aparecer una serie pues ya de violaciones a este tipo de población. Entonces, una de las alarmas que hay que tener presente es esto, y ahorita cuando hablemos de la parte de discapacidad, mucho más, porque se ha visto ya que tanto los niños con discapacidad y el adulto mayor con discapacidad son las personas más susceptibles a todo lo que se tenga que ver con maltrato y violencia a nivel familiar. También se comenta que, o es muy en el ámbito periodístico y en otros sectores por fuera de la salud, de asimilar que envejecer es sinónimo ya de demencia. Entonces ahí es donde aparece un término que después vamos a tratar de analizar y que no es así, es lo que se llama la demencia senil. Realmente desde una vista médica eso no existe, pero es por esa asociación que la gente empieza a establecer, o mejor, relación entre envejecer es sinónimo de enfermedad o envejecer es sinónimo de demencia, es decir, perder memoria es normal. Esa idea voy a tratar de cambiarla porque eso no es así. Envejecer no supone entrar a una demencia y envejecer no es sinónimo de perder siempre memoria. Ahorita vamos a desglosar esa temática. Sin embargo, cuando uno habla de esto de una visión netamente epidemiológica como tal, sí los estudios que reportan que la población mayor de 80 años, o lo que uno llama ya los octogenarios, la prevalencia de deterioros cognitivos de algún grado ya está por encima del 25%. Entonces, posiblemente la invitación es que por encima de nuestros pacientes que logren una edad mayor de 80 años, hay que hacer tamizajes y evaluaciones sobre la parte cognitiva. Dentro de toda esta temática, la OMS traza una línea y son los desafíos sanitarios para el siglo XXI. Entonces, acá también es como una parte para justificar por qué nacer con la Alcaldía de Medellín han entrado en esta serie de diplomados, no solamente ese de adulto y adulto mayor, sino también del adolescente y el niño. Tenemos que ver con esto. La OMS es un llamado que hay una necesidad de formar profesionales de ciencias de la salud sobre atención de la salud de las personas de edad, incluso en cualquier de la parte del ciclo vital en la que se encuentre. Un llamado a prevenir y tratar las enfermedades crónicas asociadas a la edad, elaborar políticas sostenibles de atención paliativa de larga duración y diseñar servicios y entornos adaptados a las personas de edad. Esos son los retos que hace la OMS y dentro de ese contexto entra este diplomado pues, del adulto y del adulto mayor.
Ya como lo habíamos mencionado, ya es una realidad, el mundo está envejeciendo. Recuerden lo de la transición epidemiológica o la inversión de la pirámide poblacional. Cada vez es más frecuente que haya personas octogenarias y nonagenarias e incluso centenarias, es decir, mayores de 80, mayores de 90 y mayores de 100 años. Eso ya es una realidad, por lo tanto nuestros sistemas se tienen que ir adaptando también a los retos de salud y de bienestar que implica esta edad. ¿Por qué Colombia tiene que hablar de esta temática? Porque el 80% de las personas de edad están en países de ingresos bajos y medianos, ahí entra todo lo que es Colombia y entra pues en este contexto lo que es Antioquia y Medellín. Los principales problemas de salud que afectan a la población de edad se deben a enfermedades no transmisibles, ahorita vamos a hablar un poco más de ello. En medicina uno puede hablar de enfermedades no transmisibles y enfermedades transmisibles y eso después se categoriza en las que son primarias y secundarias. Entiéndase primaria en donde hay una causa genética o molecular muy propia y las adquiridas generalmente son secundarias a hábitos de vida poco saludables, accidentes, cosas que se podrían haber evitado. También tenemos esto y es que las personas de edad viven en países de ingresos bajos como lo mencionamos ahora y la carga de morbilidad es mucho más elevada en los que viven en los países ricos. Cada vez los países del primer mundo empiezan a reportar que uno de sus grandes retos es mantener el bienestar de este tipo de población porque allá es mucha más la población mayor de 80 años, e incluso siguen siendo productivos y aportando pues de manera muy relevante a la sociedad y empiezan a hacer una serie pues, de estrategias para promover la salud y el bienestar en estas personas. Por lo tanto, es cada vez más necesario atención de larga duración, por lo tanto se empieza a requerir y es muy frecuente que podamos escuchar la ayuda de un cuidador familiar o de un cuidador profesional y cada vez es más frecuente IPS que están ofreciendo este tipo pues, de atenciones a nivel pues, del país. Tenemos que tener también presente que si bien son adultos mayores, a veces he escuchado la sensación de, o la idea mejor, que algunos colegas piensan que ya por encima de 60 años uno que va a tamizar, o después de los 60 años qué cirugía se les ofrece. Y también he escuchado algunas de esas tendencias en algunas entidades promotoras de salud, donde dicen es mejor ofrecerle más a un niño que a un adulto mayor cuando tenga, por ejemplo, una cirugía de catarata. Entonces empiezan a retrasar ese tipo de intervenciones. La idea es que tampoco entremos en ese paradigma pues como tan maquiavélico y así uno tenga un año o tenga más de 100 años, la atención en salud no se debería de negar. Entonces eso es una de las cuestiones que empieza a ver la OMS como un talón de Aquiles que tenemos que empezar a mejorar en Latinoamérica y en nuestro país Colombia. Es decir, no negar atención y en la medida de lo posible hacer prevención primaria, secundaria y terciaria en el adulto mayor. Quiere decir que también la OMS hace un llamado a propiciar esto, entornos estimulantes para personas de edad y que estén adaptadas a sus necesidades, es decir, entornos saludables y que propicien el funcionamiento. En esta temática entran, por ejemplo, todo lo que hay ahora de centros día para adultos mayores, que no necesariamente es una institucionalización, entra todo lo que se están haciendo con el INDER, por ejemplo, de actividad física adaptada para el adulto, y otra serie de ideas que empiezan a promover que los adultos mayores estén en funcionamiento, sea físico, sea cognitivo o sea a nivel social. Y esto es una realidad y posiblemente muchos lo hemos leído y lo hemos estudiado. A veces uno se hace el de la vista gorda con estos libros de salud pública, pero es claro este concepto, el envejecimiento saludable comienza con hábitos saludables previo al envejecimiento, es decir, que todas aquellas personas que estén viendo esta conferencia y tengan ya 10, 15, 20, 25 años, 30 o ya tengan 40 años, desde esta fase es que uno empieza a cultivar cómo va a ser su envejecimiento. Entonces, muchas veces uno queda con el paradigma que el envejecimiento saludable es cuando uno ya tiene 60 años y hay que empezar a hacer ejercicios después de esa época, y no, realmente uno debería empezar antes de los 60 años, porque es como uno está cultivando su envejecimiento. Bien. Otra de los temas que está involucrado pues en la parte de envejecimiento saludable o exitoso o envejecimiento pues activo es sobre lo que es capacidad funcional.
El concepto general es que la capacidad funcional de un ser humano aumenta en los primeros años de vida, alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y naturalmente, por un proceso fisiológico, por ciclo vital, empieza a declinar. Y ese ritmo de declinación tiene que ver, o mejor, de descenso, está determinado por varios factores. Uno, por el comportamiento, estado de ánimo, todo lo que tenga que ver con la parte emocional. Exposiciones a lo largo de la vida, ahí es donde entra si usted ha estado expuesto no a hábitos poco saludables como fumar, tomar licor, no hacer ejercicio, una dieta poco balanceada, la alimentación, la actividad física y también la exposición pues, a factores de riesgo. Entonces, esto es una respuesta que muchas veces las personas requieren escuchar y es porque hay personas que envejecen más que otras. Eso es multifactorial, pero hay unos factores que sí están muy relacionados y son estos: el comportamiento, las exposiciones, la alimentación, la actividad física y la exposición pues, a factores de riesgo. Uno que espera encontrar en personas adultas, o sea, mayores de 60 años, es normal que uno encuentre una serie de cambios y esto no necesariamente significa que hay patologías o lesiones o enfermedades o trastornos. Este es un ejemplo general a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular. Uno que espera encontrar, hay cambios en las cavidades cardíacas, hay cambios en las válvulas, hay cambios en las arterias coronarias. El miocardio, músculo cardíaco, también tiene unos cambios fisiológicos y no patológicos, incluso hasta la aorta, que es el gran vaso de distribución, también experimenta unos cambios. No voy a entrar en detalle, pero esto está ya muy bien documentado, no solamente a nivel cardiovascular, sino también en cualquier otro sistema, llámese hígado, riñón, llámese el sistema muscular, llámese el sistema osteotendinoso, y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en el sistema nervioso. Por ejemplo, esto es otra de las medidas que ya se conocen cuando empiezan a hablar de la fisiología del envejecimiento, y en especial en mayores de 80 años. Entonces miren lo que se espera y es normal uno encontrar en personas adultas mayores de 80 años, sea mujer u hombre. Miren, por ejemplo, el primer ítem, el peso cerebral se ha visto, se ha documentado pues en series poblacionales que puede disminuir entre un 10 y un 15% y no significa patología. El flujo sanguíneo cerebral puede disminuir hasta en un 20% y no necesariamente significa patología. Incluso por acá también hablan de todo lo que tiene que ver con el número de fibras nerviosas y la velocidad de conducción también disminuye. Quiere decir que envejecer tiene unos cambios corporales, pero el cuerpo se adapta a ese proceso. Acá es donde retomo lo de la frase al inicio, que era hay una línea muy delicada entre lo que se considera fisiológico y ya cuando este tipo de situaciones empieza a aumentar su grado de disminución, ya pasamos de ser fisiológico a una situación que es patológica, y es donde ya tenemos que empezar como actores de salud a evaluar y a direccionar pues a nuestros pacientes para favorecer pues esa condición de salud que están experimentando y poder determinar si es fisiológico o ya es parte pues de un proceso ya patológico que está iniciando. A nivel cognitivo, que esta es una de las preguntas grandes que siempre hacen, es, bueno, si el corazón cambia y si los músculos cambian su volumen y si se cambia el factor de metabolismo hepático o si hay cambios incluso en la visión, por ejemplo, todo lo que es la presbicia o en la audición como la presbiacusia, entonces, ¿qué pasa a nivel cognitivo? Es normal que uno pierda memoria después de los 60 años. Entonces ahí tengo que citar a uno de los expertos en esta temática, que es el doctor Francisco Lopera, del Grupo de Neurociencias de Antioquia, profesor de muchos de nosotros, un profe pues clásico acá en Medellín y en Antioquia, con todo su bagaje, incluyendo también al doctor David Pineda, como pioneros pues en esta temática en Antioquia. Ellos han ido aclarando esto desde sus investigaciones y acá traigo un resumen de lo que he podido pues entenderle al doctor Lopera y dentro de la práctica clínica que he ejercido. Entonces la idea es que la memoria sensorial y la memoria de trabajo, la idea es que puedan disminuir levemente después de los 60 años, pero no se debe a cambios propios de la estructura sensorial, o sea que se pierde información, no, sino que disminuye la velocidad de procesamiento, debido más que todo a cambios sensoriales. Me explico. Si ahorita comentamos que la presbicia y la presbiacusia son fenómenos que aparecen al envejecer,
eso está afectando el receptor. En este caso sería en la presbicia la visión y la presbiacusia sería el receptor auditivo. Entonces, no es que se trate de perder el dato de memoria y en la memoria de trabajo, sino que disminuye ese procesamiento o lo que se llama el registro del estímulo. De igual manera, la velocidad de procesamiento es uno de los ítems por las evaluaciones neuropsicológicas que es el principal indicador del cambio evolutivo de las funciones cognitivas, y ahí es donde entra ya a dirimir la prueba neuropsicológica, a considerar qué es fisiológico o esperable y qué es patológico. El mecanismo de la atención, independiente de la atención que estemos hablando, porque hay muchas, atención sostenida, atención dividida, alternante. La atención, la idea es que después de los 60 años permanezca igual, es decir, sin muchos cambios. En la memoria declarativa, que tengamos presente que la declarativa son dos, la memoria semántica y episódica, puede que haya una disminución leve y tiene que ver con estas dos características que están. Una leve disminución en el número o cantidad de información y una dificultad en el acceso a ella, es decir, no en la consolidación. O sea, no es que se esté dañando el hipocampo. Por lo tanto, uno lo que espera es, uno tolera cierta disminución leve en la memoria declarativa, pero no pérdida per se de memoria. Es decir, no es normal que de un momento a otro una persona mayor a 60 años empiece a olvidar datos de su quehacer común y corriente. Eso no se puede tolerar. O que de un momento a otro empiece a olvidar todos los nombres de las personas familiares, de su familia más cercanos, o se le empieza a olvidar cómo nombrar los objetos. Eso hay que evaluarlo. Quiere decir que acá es donde la idea de ahora, las pérdidas de memoria no son normales. Puede que haya unas disminuciones debido a estos fenómenos, o a que disminuya el procesamiento, o a que disminuya el número o cantidad de información que puede retener, y con dificultad en el acceso, pero realmente la consolidación y la evocación se debe mantener, ¿de acuerdo? Ya cuando uno empieza a desglosar la memoria de procedimientos, la memoria episódica y la memoria semántica, como ustedes están viendo acá en la diapositiva, la idea es que se permanezcan igual, es decir, no haya una alteración importante en ellas, sino que se mantengan. Puede que disminuya la velocidad como lo ejecuta y eso se ve en las pruebas neuropsicológicas. Todos los aspectos del lenguaje, sea lenguaje comprensivo, expresivo, repetición, lenguaje verbal, no verbal, como ustedes están viendo, debe mantenerse igual, es decir, no debe aparecer ni disartrias, ni apasias, ni problemas del lenguaje per se, que uno se lo atribuye o se lo achaque, me disculpan, al envejecimiento, no. La idea es que se mantengan igual. Y las funciones visoconstruccionales también deben de mantenerse. Una de las estructuras cerebrales, si vamos a llegar a este nivel de detalle, que en donde es uno de los centros más importantes para soportar la consolidación de la memoria, es el hipocampo. Muestro esta imagen. Esta es una imagen pues académica de un corte coronal, en donde se ve la parte interna de los lóbulos temporales, y lo que está en rojo y verde es lo que se llama la formación del hipocampo, y el que está rojo es el propio hipocampo. Independiente que usted tenga un año o tenga 90 años y tenga un envejecimiento fisiológico, los hipocampos no deben de experimentar un proceso de atrofia. Menciono esto porque cada vez es más frecuente que en algunos sitios de práctica clínica y en la parte ya diagnóstica se manden ya muchas resonancias con énfasis en hipocampos para incluso determinar el neurólogo en qué rango puede ser ya un criterio para hablar ya de un proceso neurodegenerativo y en especial de la enfermedad como tal de Alzheimer. Miremos esto para ir finalizando ya esta primera parte de lo que se trata de envejecimiento como tal. Uno generalmente siempre escucha que mayores de 60 todo el mundo ya tiene demencia, y no es así. Esto es un estudio, lo cito y lo refiero al doctor Francisco Lopera en uno de los capítulos de Fundamentos de Medicina del año 2010. Eso está basado también en estudios previos de otros autores. Entonces miren, entre los 60 y los 64 años la prevalencia de demencia es del 0.7. Entre 65 y 69 años ya llega a un 1.4%. Quiere decir que esto va en contravía de lo que la gente siempre piensa, es que después de los 60 años, demencia a todo mundo, no es así. Ya cuando uno empieza ya entre 70 y 74, ya la prevalencia sube al 2.8%, entre los 75 y 79 es el 5.6%, y la mayor prevalencia ya de demencia es por encima de los 80 años, entonces ahí
es donde tenemos que estar comprometidos todos los profesionales de la salud, independiente de su quehacer, en direccionar y realmente detectar, puede entrar la idea de tamizar por encima de los 80 años y evaluar si hay o no presencia de demencia, porque ya requieren algún tipo de intervención y por eso pues el diagnóstico como tal y tratamiento. Colombia, se habla que la demencia tiene una prevalencia de 3 por 1000 habitantes. El intervalo de confianza es entre 8.5 y 19 por cada 1000. Y el mundo, tenemos esto, en el año 2000 la prevalencia de demencia de 18 a 25 millones, a 2005 pasó a 24. Miren lo que pasó en 2010, siguió aumentando 2030 y a 2050 la prevalencia va a llegar a 115 millones de personas con algún tipo de demencia. ¿Cuál es la idea detrás de esto? No es que haya una epidemia de demencia, eso tiene que salir también de nuestro pensamiento. Pues recomiendo eso, hay que mirar bien las cosas porque es su explicación. Mucho de esto tiene que ver es porque está aumentando la expectativa de vida y a mayor expectativa de vida poblacional, pues más se va a presentar este tipo de situaciones de salud. Entonces no es que estemos en una epidemia o que el Alzheimer esté en el aire y uno lo adquiera, no, eso hace parte de las condiciones de salud que hay que evaluar en el adulto mayor y es porque hay unos factores de riesgo que ya se expresan o se acumulan por encima de los 60 años, se arranca o se inicia un proceso ya fisiopatológico de neurodegeneración y empiezan ya a haber estas prevalencias, pero no es por un fenómeno epidemiológico y no porque sea una epidemia y a todos nos va a dar. Eso hay que tenerlo presente. La contrarrespuesta a la OMS para tratar de contener esto es el envejecimiento activo. Se ha visto como una medida de prevención primaria para poder mejorar estas cifras pues, a nivel mundial. Ya para ir finalizando, no quiero que quedemos con la idea de que la única demencia que existe en el mundo es el Alzheimer. No, hay muchos tipos de demencia. Epidemiológicamente la más frecuente en esta parte del mundo en Occidente es la enfermedad de Alzheimer. Está la vascular, hablan algunos autores de la mixta y de las famosas otras, pero las otras es todo este conjunto de entidades médicas. Esto ya requiere un proceso pues formal, juicioso de diagnóstico, entra en manos principalmente pues de los colegas neurólogos o de los colegas psiquiatras para empezar a dirimir qué es lo que está pasando y poder poner apellido a la demencia, porque muchas veces creamos que el paciente tiene demencia pero no se sabe cuál. Entonces podemos ir desde la demencia Alzheimer e incluso poder hablar de demencias por nutrición, por carencias nutricionales, encefalopatías y otros tipos de demencia neurodegenerativa en donde entra Parkinson, en donde entran las frontotemporales, multiinfarto y otros. Entonces acá sí esto es netamente clínico, pero hay que tenerlo presente que no es un solo tipo de demencia, sino que son varios tipos. Acá un ejemplo, acá tenemos en la parte A un encéfalo de una persona sana, adulta, y tenemos un contraste con lo que pasa en un adulto mayor, pero que tuvo una enfermedad cerebrovascular en vida. Entonces vemos una serie de cambios pues hemodinámicos y lo más importante es lo que se empieza a aumentar estos surcos, porque empieza a adelgazarse las circunvoluciones, porque hubo un proceso pues ya una anoxia que fue afectando. Y acá tenemos lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. A nivel microscópico va pasando esto, se empiezan a depositar y a degradar una serie de proteínas que empiezan como tal, a perder vitalidad las neuronas, eso se llama neurodegeneración y empiezan a eliminarse en algunos grupos neuronales. Y la degeneración neuronal puede llegar a ser tan acelerada o acumulativa a lo largo de la vida que después de los 60 años que ya empieza uno a ver un patrón similar al que acaba de mostrar, pero sí se ven que los surcos están mucho más aumentados, y es porque ya la neurodegeneración fue adelgazando, entre comillas, lo que es la corteza cerebral y por lo tanto todas las deficiencias pues, y déficits cognitivos y funcionales que tienen estas personas con esta entidad. Entonces, a los que les guste esa temática, los invito, pues hay mucha literatura, pero este es un resumen gráfico de lo que está pasando en la enfermedad de Alzheimer. Cuando no hay enfermedad de Alzheimer, la integridad neuronal está al máximo y todo lo que es las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares están en lo mínimo. Pero ya cuando empieza la fase clínica como tal de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer, sí empieza a aparecer, aumenta estrepitosamente todo lo que es las placas amiloides, los ovillos y la integridad neuronal
se viene a pique. Quiere decir que ya en la fase más tardía o avanzada del Alzheimer, tenemos una persona que ya tiene al mínimo su integridad neuronal, pero tiene al máximo estos cúmulos de proteínas que no es nada más que el resultado de la neurodegeneración. Bien, entonces acá tenemos que uno de los retos es qué está detrás de las discapacidades en el adulto mayor. Entonces es donde entra la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad de Alzheimer, que es lo que vamos a empezar a mirar en otra de las sesiones que vamos a hablar conmigo, y es la parte de discapacidad del adulto y